A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos televidentes de Telesucesos Canal 29. Aquí otra vez los días viernes con los programas de disfunción sexual. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen del tratamiento de la eyaculación precoz primaria, que fue el tema del último viernes. Hemos dicho que la eyaculación precoz primaria tiene una causa que ya ahora es conocida, una causa de hipersensibilidad por hiperplasia de los nervios del pene. Esto quiere decir por aumento de los nervios sensitivos del pene. El tratamiento que es más lógico es justamente cortar el arco reflejo nervioso que comienza a nivel de los sensores que tiene el pene, a nivel del glande y del cuerpo del pene, y que por vía aferente, o sea que sube hacia el cerebro. Y aquí llega a los sensores, digamos, cerebrales, sensitivos, los cuales transmiten esto a los sensores cerebrales, digamos así, sensores cerebrales motores, y estos envían, digamos, una comunicación por vía eferente, o sea que sale del cerebro hasta los órganos genitales, las vesículas, ¿no es cierto?, seminales, la próstata, los testículos, los músculos de la región pelviana. De esta manera, este reflejo se transmite haciendo que se produzca que se haga la producción del semen y que se produzca el reflejo eyaculatorio, ¿ya? Justamente uno de los tratamientos es cortar este arco reflejo y cortar este arco reflejo en la primera parte de la vía que va desde los órganos genitales hacia el cerebro, entonces la vía aferente. Este tratamiento lo hacemos nosotros una vez que tenemos un diagnóstico correcto del problema del paciente, una vez que hemos medido la sensibilidad, una vez que vemos que está aumentada la sensibilidad, una vez que comprobamos que en realidad el paciente tiene una eyaculación precoz primaria. Primaria quiere decir que ha sido desde toda la vida, desde las primeras relaciones sexuales. Durante todo el tiempo que ha llegado hasta nosotros, el paciente ha tenido eyaculación precoz rápida. Y no solo eso, sino que aún ha tenido este problema no solo con una pareja, sino con todas las parejas que han sido posibles en su vida sexual. Por lo tanto, es un problema grave, un problema orgánico importante. La cirugía que nosotros hacemos es cortar los nervios sensitivos del pene y estirarlos y sacarlos en parte, ¿no es cierto? Esta cirugía la hacemos bajo anestesia local o troncular, podría llamarse, en la base del pene. De esta manera, el pene queda ahí sensible a partir de la raíz hacia la parte distal. Una vez que esto hemos conseguido, nosotros hacemos una incisión, o sea, un corte, ¿no es cierto? Una incisión quiere decir un corte a nivel del surco balano prepucial, paralelo al surco balano prepucial. Y de esta manera cortamos
la piel, el tejido celular subcutáneo y dos aponeurosis, que son las fascias de Coles y la fascia de Beck. Estas estructuras nosotros luego las retiramos, las empujamos, las debridamos desde la parte distal del pene hacia la raíz del pene. Una vez que esto ha sucedido, nosotros podemos mirar fácilmente y aún indudablemente con el microscopio los nervios sensitivos que están generalmente, y esto vamos a comprobar, que están en gran cantidad. Esto se llama hiperplasia. Nosotros procedemos a hacer dos retiros de los nervios superficiales y de los nervios que están adosados al cuerpo del pene, a los cuerpos cavernosos derecho e izquierdo y a la parte anterior y a la parte posterior del pene. Nosotros tenemos un cuadro claro de lo que debemos hacer. No cortamos por cortar, no quitamos por quitar los nervios. Nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer y, por ejemplo, vamos a buscar en primer lugar el nervio perineal, el derecho y el izquierdo. Se cree y se ha demostrado que este nervio perineal es la causa más importante de la eyaculación precoz y nosotros tratamos siempre de encontrarlo, de disecarlo y de extirparlo, tanto el derecho como el izquierdo. Y luego hacemos lo mismo con los nervios sensitivos que están en exceso del lado derecho y del lado izquierdo. Esto sería la parte más importante, pero aún más, nosotros buscamos nervios sensitivos superficiales en el espacio en el cual hemos disecado entre el cuerpo cavernoso y las estructuras que están retraídas hacia abajo. De esta manera nosotros bajamos el nivel, el umbral de sensibilidad que está muy alto en el paciente que tiene eyaculación precoz y le bajamos hacia los límites normales y por debajo de los límites normales. Quiere decir que de esta manera nosotros conseguimos darle al paciente un tiempo largo de latencia de la eyaculación, así se llama. O sea, desde el momento que penetra hasta el momento que termina, se llama tiempo de latencia de la eyaculación. Nosotros conseguimos alargar este tiempo por encima de lo normal que se cree es entre 8 a 12 minutos. Esto es lo que está establecido en parámetros internacionales en los diferentes países. Es diferente en un sitio que en otro, en unos son más rápidos que en otros. Por eso hay un promedio entre 8 a 12. Nosotros subimos esto y a veces tenemos la suerte de que llega el paciente a eyacular en 20, 25 minutos. Muchas veces, después de la cirugía, en las primeras relaciones sexuales que le permitimos al paciente tener después de 21 a 30 días, después de la cirugía, a veces en las primeras relaciones sexuales el paciente no consigue obtenerla, inclusive la eyaculación. Pero esto es exactamente pasajero hasta que las estructuras se adapten, se coapten, vuelvan a la normalidad. En las siguientes relaciones sexuales, tercera, cuarta, todo se va normalizando y quedan alrededor de los 20-25 minutos. Esto es verdaderamente una cosa muy, muy importante para el individuo porque se siente especial, se siente que ha logrado un éxito importante. 20-25 minutos de relación sexual es verdaderamente un cielo para la pareja. Una vez que hemos hecho esto, nosotros volvemos a colocar los elementos, la piel, las fascias de Coles y Beck, en su lugar. Si existe un prepucio redundante, es el momento en el cual nosotros hacemos la circuncisión. Antes de cerrar, antes de unir los extremos de la piel, ¿no es cierto? Antes de hacer los puntos finales, aquí hacemos la circuncisión, si es que fuera necesario. Luego aplicamos un vendaje elástico, no compresivo, sino solamente con vendas de crepé. Y aplicamos un poco de hielo durante el postoperatorio inmediato a nivel de la base del pene. Con esto nosotros conseguimos
que el paciente, después de unas 2 horas de la cirugía, pueda regresar a su casa. Es, por lo tanto, una cirugía ambulatoria, con unos éxitos excelentes que creo que ya les presenté en la vez pasada. Bien. Una vez que hemos hecho un resumen de esto, que era muy importante para que ustedes conozcan los éxitos de esta cirugía, prácticamente el único tratamiento curativo descrito a nivel mundial y que lo hacemos desde hace algún tiempo en el Brasil, sobre todo donde yo inicié esta cirugía junto con el doctor Romero. Pues una vez que esto conocemos, vamos a hablar de otra disfunción sexual importante. Esta es la disfunción del deseo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es la falta de ganas de participar en el acto sexual, en el coito. Es el desinterés que existe en el sexo opuesto. Se ha perdido el interés. Y este desinterés puede ser causado por varias causas, ¿no es cierto? Perdonen la redundancia, por miedo, por una disfunción eréctil, por aversiones sexuales, este desinterés, este deseo, pero también puede ser progresivo. Puede que en una persona normal, en un hombre normal, va perdiendo progresivamente el deseo. Y esto se debe a múltiples causas. Por eso nosotros lo hemos dividido a la disfunción sexual del deseo en primaria y secundaria. Primaria es aquella que prácticamente con la cual ha nacido el individuo. Son congénitas, ¿no es cierto? Son orgánicas congénitas. Ahí hay cosas muy importantes como por ejemplo la orientación sexual. El individuo cuando está en formación dentro de los 4, 5, 10 semanas de formación del feto, ¿no es cierto? A ese momento es cuando hay una orientación sexual. Va a ser varón o va a ser mujercita, ¿no es cierto? Esto es de acuerdo a los genes del cromosoma X o Y, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando se orienta sexualmente. Pero esta orientación sexual puede ser... da la identidad sexual del individuo. Esto es importante saber, ahora que está en discusión tanto con respecto al cambio inclusive de sexo, ¿no es cierto? Esto debe estar en primer lugar de acuerdo con la identidad genética del individuo, el que es hombre, el que es mujer. Sin embargo, de eso puede haber divergencias ya psicológicas con respecto a la identidad, diferencias psicológicas que pueden llevar a una desorientación sexual, ¿no es cierto? Una desorientación sexual. Y de igual manera hay una preferencia sexual. Hay individuos que ya después de esto, inclusive varones o mujeres, que no están de acuerdo con su sexo. Tienen una preferencia por el sexo opuesto. Esa es la causa por la cual pierden el deseo, ¿no es cierto? Y esto es un deseo, por lo tanto, una causa primaria. Las causas secundarias son adquiridas con el paso del tiempo y pueden ser orgánicas, o sea, físicas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, enfermedades sexuales, traumatismos sexuales, incompatibilidades sexuales con la pareja. Esto es secundaria orgánica y adquirida. Entre las otras causas son las psicológicas. Las psicológicas son muy importantes. Estas son generalmente adquiridas durante la evolución del individuo. Por ejemplo, tenemos las actitudes negativas de los padres, de la mala educación, digamos, que recibieron de sus ancestros, de sus padres. Y esto ha traído un problema que ha bajado el deseo sexual. La influencia religiosa también es importante. Todas las religiones tienen algo que hablar de esto, del sexo, y prohibir y decir cosas como el infierno y todo esto, y esto puede traer pérdida del deseo sexual. Esa es la influencia religiosa negativa. Los antecedentes de traumatismos sexuales
Esto es muy importante. Las prácticas sexuales deben ser correctas, deben ser normales, deben ser naturales, pero indudablemente esto no sucede, sobre todo en aquellas personas que después de beber un traguito o alguna otra droga, bueno, van al acto sexual un poco enloquecidos y se hacen prácticas sexuales traumáticas, graves, que pueden inclusive traer fracturas del pene. ¿Fracturas del pene? Sí, señores, fracturas del pene. Un pene en erección rígida y un traumatismo fuerte, grosero, que hace que se doble hacia uno de los lados, o hacia adelante, o hacia atrás, o al lado izquierdo o derecho, violentamente puede romper las estructuras del pene, y esto se llama fractura peneana. Esto es una cosa importante. Estos traumas sexuales también pueden hacer que con el tiempo el individuo pierda el deseo sexual. Ya habíamos hablado de la confusión de identidad sexual. Esto es importante. Ahora también cuando la libido está disminuida. ¿Qué es la libido? La libido son los antecedentes sexuales que hemos adquirido, ¿no es cierto? Hemos adquirido antecedentes sexuales personales, antecedentes sexuales familiares, antecedentes sexuales del lugar, del sitio donde vivimos. O sea, que la libido es un conjunto de conocimientos previos que hemos tenido en el paso del tiempo, con el paso del tiempo. Cuando la libido está disminuida, cuando estos antecedentes sexuales que hemos adquirido, que hemos heredado sin quererlo nosotros, son negativos, pues entonces indudablemente la libido va a estar disminuida, el deseo sexual va a estar disminuida. Esto se llama el libido por el inconsciente colectivo, ¿no es cierto? Por las experiencias sexuales del conocimiento adquirido de nuestros antecesores. Esto está trayendo reflejos incondicionados y reflejos condicionados. Los reflejos condicionados pueden ser visuales, ¿no es cierto? Malas experiencias visuales, pueden ser auditivos, malas experiencias sexuales auditivas, pueden ser olfatorios, malas experiencias sexuales olfatorias, pueden ser gustativos, malas experiencias sexuales con la boca, con la sensibilidad que tenemos en las papilas gustativas, y por fin malos antecedentes sexuales táctiles, ¿no es cierto?, con las manos. Se dice que el sexo, el mayor órgano sexual del individuo es la piel. Más o menos tenemos 2 metros cuadrados de piel, que se dice que son 2 metros cuadrados de un órgano que se puede estimular a través de tocar. Eso se llama táctil, ¿no es cierto? Esto puede llevar al deseo sexual inhibido. En el individuo el deseo se agrava y se inhibe ya poco a poco. Esto tiene que ver mucho con la educación. Las personas que tienen una educación sexual adecuada, esto casi no sucede, pero en aquellas personas que han seguido los actos pornográficos, las revistas pornográficas, las visiones pornográficas, las consultas pornográficas, los chistes pornográficos, indudablemente con esto hay una mala educación sexual que puede ser positiva o que puede ser negativa. Positiva si aumenta el deseo sexual y negativa si disminuye el deseo sexual. Y cuando se disminuye se llama deseo sexual inhibido. Este deseo sexual inhibido, como acabamos de ver, puede ser primario, secundario y situacional. Primario, si es que desde muy temprano se presenta en el individuo. Secundario, si en el paso del tiempo de un individuo totalmente normal aparece, entonces sería un deseo sexual inhibido secundario. Y situacional, solamente con determinada pareja se presenta este problema, en determinados momentos se presenta este problema, es situacional. Digamos, si las parejas llegan frecuentemente
al acto sexual después de discutir, después de pelear, y esto lo hacen con frecuencia, entonces esto es situacional, porque ya el individuo llega, tanto el hombre como la mujer, llega con un mal estado, con una mala predisposición al acto sexual, y esto acarrea un deseo sexual inhibido. Hay también indudablemente anormalías orgánicas que llevan al deseo sexual inhibido. Qué sé yo, acabo de ver hace pocos minutos un paciente con un grave problema de una curvatura doble de su pene, una curvatura hacia el lado izquierdo, bien grave, digamos, yo les catalogo hasta el número 4, grado 4, y este señor tenía grado 4, es decir, que totalmente su pene estaba mirando hacia la izquierda y en erección rígida, ¿no es cierto? Porque le hacemos una prueba para ver la erección. Y también era una curvatura doble, hacia la izquierda y hacia arriba, y ambas eran a nivel de la base del pene. Estas anomalías orgánicas pueden indudablemente y deben traer falta del deseo. ¿Cómo puede tener deseo un individuo que no puede penetrar o que si una penetración va a ser muy dolorosa para él y sobre todo para su pareja? Ahora, indudablemente también hay causas psicológicas. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que las psicológicas pueden ser múltiples, heredadas, ¿no es cierto?, y personales por malos actos, por malos momentos que ha pasado el individuo. También hay problemas importantes en las hormonas. Por ejemplo, en el hombre, la disminución de la testosterona, ¿no es cierto?, trae pérdida importante del deseo sexual. Miren ustedes hasta dónde hemos llegado. Las hormonas, por lo tanto, nosotros siempre pedimos una dosificación de hormonas, 4 hormonas. 3 son de origen femenino, como son la folículo estimulante, la segunda es la luteinizante y la tercera es la prolactina. La prolactina es una hormona muy importante. En las mujeres la prolactina aumenta después del parto para que se produzca la secreción láctea, ¿no es cierto? Pero la prolactina aumentada en el hombre trae 2 cosas importantes. Primero, disfunción de la erección, o sea, dificultad para obtener o para mantener o para seguir con una erección. Y en segundo lugar, disfunción del deseo, una pérdida total del deseo. ¿Por qué razón? Porque el aumento de la prolactina trae disminución de la testosterona. Son 2 hormonas antagónicas. Cuando sube la prolactina, bloquea la testosterona, definitivamente. Entonces, en los pacientes con hiperprolactinemia, así llamamos nosotros, cuando hacemos una dosificación y la prolactina está alta, decimos que el paciente está con una hiperprolactinemia y entonces nosotros le damos medicamentos como el Parlodel, por ejemplo, para bajar la prolactina, y un tratamiento adecuado bajando la prolactina puede que sea suficiente en un paciente que viene a nuestra consulta con una disfunción sexual grave y que nosotros estamos confundidos, no sabemos qué hacer. Simplemente un examen hormonal nos va a dar la pauta de lo que tenemos que hacer. Este individuo no tiene erección o es muy difícil obtener una erección. Este individuo, además de eso, no tiene deseo en absoluto, qué sé yo. Puede pasar una artista de cine desnuda por su cabeza o por su vida, que no le pasa nada, no tiene absolutamente deseo. Y esto se debe a que la testosterona está baja o la prolactina está muy alta. También puede presentarse el deseo sexual inhibido por drogas, ¿no es cierto? La drogadicción es cosa seria. Hay drogas que definitivamente van a bloquear el sistema nervioso central e indudablemente bloqueando el nivel, este sistema nervioso pueden traer bloqueos también a nivel del sistema nervioso sexual. Esto es importante. También deberíamos hablar una palabra acerca de lo que dijimos de la aversión sexual. Hay individuos que después de sobre todo de una mala experiencia,
porque tiene que ser una mala, bien mala experiencia, terrible experiencia, que adquieren una aversión al sexo, una aversión sexual. Y esto es una fobia definitivamente hacia el sexo. No quieren ver a la persona del sexo opuesto, porque eso se presenta en hombres y en mujeres, ¿no es cierto? Y entonces es aquí cuando se presenta el problema. Cuando hay aversión sexual se puede presentar muchos problemas, como por ejemplo estando con una pareja puede presentarse sudoración, náusea, inclusive diarreas, palpitaciones, taquicardia, hipertensión arterial, ante esta fobia, ante esta aversión que trae disminución del deseo sexual. Bueno, mis queridos amigos, este ha sido como siempre para mí un placer poder hablarles de estos temas. Yo espero algún día sus llamadas para, ojalá yo pueda resolver sus inquietudes. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.